Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a leer hasta aquí en la palabra de Dios. Esta carta es la última que escribe el apóstol Pablo y se la dirige a un hijo amado en la fe, a un hijo espiritual, que es Timoteo. Timoteo, recordemos que su madre y su abuela son reconocidas como mujeres de fe. Y Timoteo llegó a conocer al Señor Jesucristo siendo instruido por ellas. Vemos como en esa familia el amor de Dios fue anunciado y él escuchó esta palabra de salvación. Y él llegó a ser un discípulo muy amado por Pablo. En estos momentos Pablo había estado ya encarcelado y está llegando al momento final de su vida. Si nosotros podemos verlo así, esta es como la despedida de Pablo. Y no sé si usted se ha puesto a pensar en cómo serían sus últimas palabras antes de partir de este mundo. ¿Cómo lo haría usted para tomar lo más importante que usted le quiere entregar a un hijo y decirle de todas las cosas que tú vas a hacer, de todo lo que te queda por delante, cuando llegue el momento, cuando tú vayas a la presencia del Señor, entonces fíjate en esto? De todo, esto es lo más importante. Y tenemos que tomar en cuenta de que estas palabras fueron escritas en momentos de cárcel, donde el apóstol Pablo pudo haber estado tal vez en oscuridad, pudo haber estado con malos tratos, porque ya él había estado en un momento cuando era tratado bien, pero había pasado por un juicio en el cual probablemente Pablo ya sabía que él estaba sentenciado a morir. Por eso él dice que ya está puesto para sacrificio. Él ya sabe que su momento de la partida está cercano. Entonces, siendo así, él escoge estas palabras y de todo, esto es lo importante. Y quiero que nosotros pongamos atención porque estas palabras pueden servir para nosotros para priorizar cuáles son las cosas a las cuales nosotros estamos poniendo la atención. ¿Cuáles estamos priorizando nosotros? ¿A qué le estamos dando importancia? Y tal vez se resume en esto. ¿Le estoy dando más importancia a las cosas terrenales o le estoy dando más importancia a las cosas espirituales? ¿Cuál de las dos? ¿Puedo dedicar mi tiempo completo a lo material? ¿Puedo mejorar mi casa? ¿Puedo comprarme un auto? ¿Puedo mejorar el estado de mis cosas? ¿Puedo vivir más cómodo? ¿Puedo comprar la mejor comida? ¿Puedo vivir con la mejor ropa? Y está bien que yo lo quiera para mí, para mis hijos. Pero de todas esas cosas que yo estoy esforzándome tanto, ¿cuántas nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que va a perdurar?
Cuando me presente delante del Señor y le muestre lo que conseguí, ¿qué le voy a mostrar? ¿Lo material? ¿Lo que logré? ¿O qué es lo que realmente le voy a llevar al Señor? Cuando me presente delante de Él, ¿qué es lo que yo le voy a mostrar? Recordemos que hay un tribunal de Cristo. No se presentan allí las personas para ser juzgadas si es que van a entrar o no al cielo, si tienen o no la salvación. Ese es un tema que fue saldado en esta tierra y que se salda en el momento en el cual la persona confía en el Señor Jesucristo como su Salvador y ya no depende de sus obras, no confía en sus propias obras, sino que confía total y completamente en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. En ese momento Dios le da la salvación. Ese tema, algo glorioso, un milagro, sin duda, algo que pasa en el corazón, queda saldado para siempre. Y nos aferramos a aquella obra que el Señor hizo en la cruz, donde Él mismo declara, todo está consumado. Consumado es. Todo está pagado. Entonces, nuestra salvación fue obra que se realizó en la cruz, donde el Señor paga por nuestros pecados. Es castigado Él en lugar de nosotros. Pero lo glorioso y maravilloso es que el Señor Jesucristo, después de haber pasado por la muerte, resucita de entre los muertos. Pone su vida, la vuelve a tomar y se levanta glorioso. Y no solamente eso, después de haberse presentado a muchos, Él asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios. Entonces, tenemos un Señor que ahora está vivo y que está allí a la diestra de Dios. Y por lo tanto nuestra salvación es segura, porque con esa resurrección nos da a conocer de que Dios aprobó completamente su sacrificio. Nos habla de que ese sacrificio fue perfecto. Y por ello, aquel cordero que fue entregado ahora asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios. Por lo tanto, el creyente ya no está allí en el tribunal de Cristo para saber si va a entrar al cielo o no. Porque si es creyente, está allí porque el Señor lo salvó. Y ya no está siendo juzgada su vida de pecado. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Evaluando cómo fue esta carrera, esta vida. ¿Qué hizo con sus dones? ¿Qué hizo con sus obras? ¿Qué hizo con sus bienes? ¿Qué hizo con lo que el Señor le otorgó para presentarnos delante de Él y ofrecer lo que nosotros hicimos por Él? Aquellas coronas. Aquí Pablo habla de una de las coronas. Esas coronas que obtuvimos para presentarlas delante de Él. Porque finalmente toda la gloria es para Él, no para nosotros, porque nosotros simplemente somos los redimidos, los rescatados, pero no hay gloria en nosotros. Toda la gloria es para el Señor. Entonces, vemos aquí a Pablo hablándole a Timoteo, dedicándole estas palabras, diciéndole que ya está pronto para su partida, está para ser sacrificado. Y entonces Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Primera cosa, evaluémonos. ¿Ha predicado la palabra usted? A sus amigos, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros del deporte, a el vecino. ¿Ha predicado la palabra? Vamos haciendo como un listado. Es lo primero que le voy a preguntar, porque fue lo que aquí vemos que le escribió Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra. Muchas maneras, sí, claro.
el mensaje del Evangelio se puede dar la instancia de predicarla de distintas formas, pero a veces no tomamos ninguna. Preferimos quedarnos callados. Lamentablemente, a veces hay oportunidades únicas y que no vuelven. Y deberíamos estar prestos, dispuestos para predicar la palabra de verdad, para predicar esta palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar, animar. Hay que hacer que la persona quede con la necesidad. Tiene que haber algo más. De pensar, de buscar. ¿Por qué esta persona que antes vivía de esta manera cambió tanto que ahora hay un gozo y tiene una esperanza que es distinta? ¿Qué pasó en su vida? ¿Podemos dar testimonio de que algo así ha pasado en nuestra vida? ¿O seguimos viviendo como antes? Claro, nosotros podemos decir, hay cambios en mi vida, pero ¿los nota el resto? ¿Los notan en mi casa? ¿Los notan en el trabajo? ¿Los nota alguien? ¿O solamente me estoy convenciendo de que hubo un cambio porque ya no pienso como antes, pero tal vez el resto no lo está notando? Mis actitudes no han cambiado, hay cosas que no han cambiado. Entonces, se nos insta, dice, tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Muchas veces nosotros, cuando empezamos digamos como a trabajar con una persona para mostrarle el Evangelio en el momento preciso, a veces no nos damos mucho tiempo y empezamos a trabajar con esa persona y de repente nos desanimamos y perdemos la paciencia y decimos ya fue, no me escuchó, no quiso nada, lo voy a dejar. ¿Y qué se nos dice aquí? A que lo hagamos con paciencia. Que lo hagamos con paciencia. Es un trabajo arduo y si usted piensa cuántas veces nosotros escuchamos el Evangelio antes de creerlo realmente. ¿Cuántas oportunidades nos dio el Señor antes? Y nosotros queremos que las personas se conviertan a la primera, como que ya, se lo prediqué, se lo dije, pero ya no pasó nada, entonces ya, ahí fue, no voy a seguir esforzándome por eso. Paciencia, paciencia. La persona necesita paciencia. Y doctrina. ¿Por qué? A veces, muchas veces, hablamos con palabras bonitas simplemente, pero ¿cuánto contenido tenemos? ¿Cuánto hemos estudiado? ¿Cuánta verdad manejamos? ¿Cuánto de lo que yo hablo está basado en conocimiento bíblico sólido, después de haber estudiado la palabra, después de saber la doctrina básica por lo menos, y hablar esto con firmeza, y hablar esto con claridad? Entonces tiene que ser paciencia, tiene que ser doctrina, ¿ya? Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ya se ve hoy tanto en tantas iglesias de prosperidad, donde no se predica un evangelio verdadero, donde lo que se busca es que la persona se sienta feliz. Eso es lo que se busca, que la persona esté feliz, que esté cómoda, que venga a pasarlo bien. ¿Y saben qué? Como hablaba el domingo, el Evangelio es totalmente lo contrario porque no es nada atractivo para nuestra naturaleza caída. El Evangelio es todo lo contrario, hace que la persona realmente se dé cuenta de que está mal delante de Dios. Hace que la persona realmente se dé cuenta de su pecado y que su pecado lo aleja para siempre si no cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Lo aleja de Dios, lo condena al infierno. Entonces ese evangelio no puede ser que se predique que la persona puede ser feliz solamente si no hay un arrepentimiento,
si no hay un reconocimiento de pecado y si no hace que la persona se dé cuenta que el único que puede rescatarlo, que puede salvarlo y limpiarlo de ese pecado, es el Señor Jesucristo. El Evangelio de prosperidad, de felicidad, no hace que la persona se dé cuenta de eso. Y eso tiene que estar. Tenemos que darnos cuenta que nuestro pecado ofendió a Dios, ha ofendido a Dios, y que debemos ser salvados. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tiene dones. El Señor nos ha dado distintas tareas y nos ha dotado de distintos dones, que no son algo con lo que nacemos, son dones dados por el Espíritu Santo para que los ocupemos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y Pablo aquí exhorta a Timoteo a que cumpla su ministerio. Aviva el fuego del don que hay en ti, le dice en otra parte de la epístola. Aviva el fuego del don que hay en ti. Ocúpate de tus dones. Recuerda que debes honrar y glorificar al Padre con esos dones que Él te dio. Entonces, muchas veces nosotros nos dedicamos a tantas otras cosas que no tienen prioridad. ¿Qué es lo que el Señor dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya lo había mencionado, él ya veía que estaba pronta su partida y por eso está exhortando a Timoteo. Y el versículo 7 me voy a detener un poco más, porque creo que es bueno que nosotros veamos estos ejemplos de los cuales está hablando Pablo aquí. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Pablo seguramente tenía en mente lo que pasaba en los Juegos Olímpicos en ese tiempo. No se sabe si él era atleta, le gustaba ir a ver los Juegos, o veía alguna disciplina, algún deporte, pero por lo menos 3 veces en 3 epístolas aparece la figura de una carrera comparada con la vida cristiana. Y cuando habla de una carrera, se da a conocer que Pablo exhorta a los creyentes a que su disciplina para asemejarse a Cristo tiene que ser tan rigurosa, tiene que ser tan ordenada como la de un atleta que se prepara tanto para ir y competir en esa carrera. En los Juegos, si era eso lo que estaba viendo, pero él tenía como un ejemplo al corredor que se mantiene firme en las cosas que hace, en lo que come, en cuanto descansa, en cómo dedica su tiempo, en cuanto entrena, todo eso, todo y más, lo compara a la disciplina que tiene que tener el creyente para asemejarse cada vez más al Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que pensar cuánto nosotros nos estamos esforzando para asemejarnos al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando yo a las cosas espirituales? ¿Cuánto estoy orando? ¿Cuánto estoy leyendo? ¿Cuánto estoy enseñando a otros acerca del Señor? ¿Cuánto estoy dedicando a Él? Todo es puesto allí para ser evaluado un día. ¿Saben qué? Leí un versículo cuando se habla de que en Corintios, que sobre el fundamento del Señor Jesucristo algunos edificaron, y edificaron con oro, plata, piedras preciosas, y cuando viene el fuego, todo eso perdura. Pero aquellos que edificaron con madera,
heno, hojarasca, vino la prueba, ¿y qué pasó con eso? Todo se consumió. No quedó nada. ¿Por qué? Porque todo ese esfuerzo que para los ojos tal vez de los otros era una tremenda obra que se había hecho para Dios, cuando el Señor la evalúa, ¿qué es lo que queda? Nada. ¿Por qué? Porque se construyó tal vez pensando en cosas pasajeras, se construyó tal vez pensando en gloria para uno, se construyó pensando en que iba a perdurar de alguna forma, pero no se hizo de la manera legítima. No fue con el material precioso, con aquel material que resiste el fuego, sino que fue hecho a lo mejor de la manera rápida, como más me convenía. Y lamentablemente eso fue pérdida y no hubo más oportunidad. Allí se quemó y no hubo oportunidad. En cambio, lo que fue hecho con oro, aquello que fue hecho con este material precioso que resistió el fuego, perduró para la gloria de Dios y no de la persona. Todo fue probado por el fuego. ¿Cuántas de nuestras obras van a perdurar? Eso es lo que tenemos que preguntar. Nos tenemos que preguntar. Eso es lo que deberíamos evaluar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo ya está evaluando como su vida, como una carrera que ya estaba terminando, y ya él, a pesar de que estaba en la prisión, sin comodidades, él puede estar feliz de decir que terminó la carrera. Se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y esto me hace pensar en cuántas veces hemos visto creyentes que han comenzado la carrera y corrían bien. De hecho, en Gálatas, Pablo habla a los creyentes allí y le dice: ¿qué les estorbó? ¿Qué les pasó? Ustedes corrían bien. Ustedes empezaron en la fe, confiando en la obra del Señor Jesucristo, pero a medida que pasó el tiempo, de repente comenzaron a pensar que la salvación dependía de sus obras, y eso fue como un tropiezo, y un gran tropiezo en la carrera que ellos llevaban. Yo no sé si usted ha pensado en lo trágico que es que una persona vaya en una carrera tal vez larga y justo cerca de la meta tropiece. Y allí queda. Y aquel esfuerzo que tanto le costó, se pierda. Es trágico, ¿cierto? Y si va ganando y me pasan todos además. Entonces Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien. Y lamentablemente muchas veces hay hermanos que a poco andar en la carrera tropiezan. Pero es triste ver cómo hay hermanos que no están empezando en la carrera, sino que llevan harto tiempo. Y lamentablemente, viendo las cosas de este mundo, les resulta más atractiva que honrar al Señor. Viendo a este mundo como Demas, amando a este mundo, se apartó de Pablo. Fijó sus ojos en las cosas materiales, terrenales, y se apartó. No siguió. Muchas veces se ha visto que a los niños crecen en la escuela dominical, aprenden, crecen, son jovencitos que saben harto de la escritura, pero llegan a la universidad y pareciera como que todo lo que aprendieron se les olvidó. No, es que yo no voy no voy a la iglesia, ya no me gusta. Cosas que a lo mejor pasan por el tema de sentirse incluidos en un medio.
y prefieren agradar más a los hombres que a Dios. Y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos inculcar la fidelidad al Señor a pesar de las circunstancias malas, como se ve en el tema cuando Pablo sufre penalidades, pero también cuando la vida parece que está muy bien, porque parece que es más peligroso estar muy bien para algunos creyentes. Parece que cuando se empieza a ver que la cosa funciona financieramente, estoy teniendo reconocimiento, fama, mi ego va creciendo, parece que allí el peligro es más. Recordemos el proverbio, no me des riqueza ni pobreza. ¿Por qué? Porque no me des pobreza. ¿Por qué? No sea que le falte el pan y robe, ¿cierto? Pero tampoco que no le dé riqueza y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Qué terrible sería eso, que uno llegara a un momento en su vida y dijera, ¿quién es Dios? He acabado la carrera. El otro momento cuando se menciona la carrera, acá en las epístolas, bueno, no fue Pablo, yo creo, no se dice que haya sido Pablo el que escribió Hebreos, pero en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuáles son los testigos que están aquí, mirando, alentando al creyente en su carrera? ¿Qué era lo que pasaba en el capítulo anterior? Hebreos capítulo 11. ¿De qué se habla? De los héroes de la fe, se les llama, como un lugar donde se va describiendo a aquellos grandes hombres y mujeres que tuvieron fe en el Señor y que su vida, cuando llegó a aquel momento, cuando tuvieron que demostrar esa fe, salieron victoriosos, fueron reconocidos. Y muchas veces fue en momentos de gran debilidad, de gran aflicción, y allí ellos fueron vencedores. Entonces, en este momento cuando se nos habla que nosotros también tenemos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, significa que el testimonio que nos dieron ellos al depositar su fe en el Señor nos alienta a mantenernos firmes en la fe y a seguir fieles al Señor, dando testimonio de Él. De eso se trata la carrera, de eso se trata la vida cristiana. Esforzarse, ¿para qué? Para mantenernos fieles al Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. El Señor Jesús se menciona como aquel que es el más grande, aquel que nos inspira, aquel que que podemos ver como el gran ejemplo, ya que Él, siendo el hombre perfecto, vivió una vida totalmente obediente y cumplió con el propósito por el cual había sido enviado a este mundo. De esta manera nosotros también tenemos que poner nuestros ojos en Él como nuestro gran ejemplo, aquel que nos alienta y nos inspira a seguir adelante, porque Él lo cumplió y su carrera terminó en victoria. A pesar de que para el mundo parecía una gran derrota cuando el Señor Jesús, después de haber hecho grandes obras, llega a la cruz y muere allí, a pesar de todo eso, Él es el perfecto ejemplo de lo que es someterse a la voluntad de Dios. Y vemos cómo Dios aprobó ese sacrificio al levantarle de entre los muertos.
Él es nuestro ejemplo y por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. A eso se nos alienta, a eso se nos anima. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él creó la fe, Él vivió una vida de fe aquí en obediencia y además Él fue victorioso en esta vida de obediencia y de fe, de fidelidad. Por lo tanto, Él es nuestro gran ejemplo. Anotemos las preguntas aquí. ¿Cómo va mi carrera? ¿Estoy avanzando o me estanqué? ¿O retrocedí? ¿O me caí? Puede pasar. ¿O me caí? ¿Estoy luchando legítimamente? ¿Qué significa eso? Si estoy luchando conforme a las reglas. Si estoy cumpliendo con las reglas. Los que hacen deporte aquí, hay deportes que tienen tremendas reglas. Los hermanos que hacen karate, reglas. Y lo que nos llamaba la atención cuando Samuel una vez participó en una de esas competencias, prepararse tanto tiempo para competir. 2 minutos, un par de minutos. Pero ¿cuánta disciplina tuvo que haber? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántas horas invertidas allí? Por un momento. Y los que corren la carrera de los 100 metros planos, ¿cuántos segundos se demoran? Como 10. Menos. El récord es como 9. 100 metros en 9 segundos. Qué gran diferencia es cuando hay una persona dedicada para hacer un deporte y que tiene su mentalidad en ganar. Y Pablo exhorta a que corran pensando en la meta, pensando en ganar. Y ¿saben qué? Hay una gran diferencia en alguien que va y practica un deporte por diversión a uno que compite realmente. En cómo es su disciplina, en cómo es su vida, en cuánto se entrena. Y la pregunta es, en esta carrera, ¿qué tipo de creyente estoy siendo yo? ¿Estoy siendo uno que marca el paso, que cumple? ¿Estoy yendo a las reuniones? Ya, estamos listos. Oro de repente, bien, ya. Leo un versículo, ya, bien, listo. A eso sería como algo que estoy cumpliendo, estoy marcando el paso, ¿ya? Pero si yo realmente quiero correr de modo que obtenga ese premio, entonces tengo que hacer más. Tengo que ser más disciplinado. ¿Y se puede? ¿Cuál es nuestro ejemplo? El Señor Jesús. Y no hay nadie que haya estado más ocupado que el Señor Jesús. Le aseguro que ni usted ni yo tenemos una vida tan ocupada como Él la tuvo. Y aún así, cumplió. Y corrió esa carrera. Y Él es nuestro ejemplo porque lo hizo de forma legítima y sacó el primer lugar porque Él es a quien nosotros debemos mirar. Solo a Él. Espero que estos versículos que hablan de la carrera, hay muchos, hay varios, yo anoté estos versículos que hablan de la vida del creyente y de la vida del propio Pablo, diciendo que él ha corrido y espera que no haya corrido en vano en esto de enseñar y exhortar a otros discípulos. Era algo que Pablo tenía como muy importante. Y esa importancia también nosotros deberíamos darle a lo que es nuestra vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra nosotros podemos ver cómo podemos vivir esta vida cristiana de la manera que a ti te agrada. Podemos ver, Padre, cómo te podemos agradar, cómo te podemos servir